En el Ecuador mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que capitales o personas extranjeras puedan participar en el paquete accionario de medios de comunicación. La Constitución de Montecristi impuso y se ratificó en unas urnas un criterio de impedimento a esa participación, pero en esas contradicciones que le son tan características al correísmo, a través primero de la ley de comunicación se estableció prohibición y luego en reglamento se crearon excepciones direccionadas a beneficiar a un determinado grupo económico extranjero. Desde ese entonces hasta ahora ha corrido mucha agua bajo el puente y vamos a revisar ese decurrir con César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. César, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un enorme saludo para usted, para toda la audiencia de Coavisa. César, ¿qué pasó en el Ecuador luego de que la prohibición que determinaba la ley y las excepciones que vía reglamento se determinaron para los capitales extranjeros en medios de comunicación? ¿Qué pasó en el gobierno de Lenín Moreno? ¿Qué hizo Guillermo Lasso? Lenin, y en general el mercado de los medios de comunicación se cerró en el gobierno de Rafael Correa como un mecanismo de persecución en contra de los medios de comunicación, porque el problema no es que se haya impedido solamente la inversión de extranjeros, porque en realidad esta disposición ya existía desde la ley de radio y televisión desde los años 70. Se consideraba que el sector de los medios de comunicación era un sector estratégico y se impidió la inversión de extranjeros. Pero lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, que continuó en los gobiernos posteriores, es que se cerró totalmente el mercado para la inversión también de empresarios nacionales. Y eso definitivamente ha distorsionado el mercado, ha impedido que los medios de comunicación ecuatorianos se fortalezcan, ha impedido nuevas inversiones en los medios de comunicación, que empresarios que tienen, por ejemplo, intereses en otros sectores de la economía puedan invertir en los medios de comunicación. Y entonces en este momento, al abrirse la posibilidad de inversiones extranjeras, lo que se está creando es más bien una distorsión enorme, porque no se está atacando la raíz del problema, Lenin. Entonces, justamente eso era lo que quería consultarte, César. ¿Qué ocurre con estas reformas que plantea el presidente Daniel Noboa, que determina el presidente Daniel Noboa al reglamento de la ley de comunicación? ¿Terminamos repitiendo la historia del correísmo, creando excepcionalidades? Si no se produce una apertura real para la inversión tanto de empresarios nacionales como de empresarios extranjeros, y la posibilidad de que los nuevos emprendimientos, los nuevos empresarios de comunicación, porque lo que ha sucedido en los últimos 10 años, Lenin, es que ha aparecido una enorme cantidad de medios de comunicación nuevos que no tienen ningún estímulo, ninguna posibilidad de que sus inversiones, de que estos periodistas y al mismo tiempo emprendedores puedan tener algún tipo de impulso para su inversión. Se está creando una distorsión, como digo. Y finalmente termina en lo que pasó en el gobierno de Rafael Correa, que, como bien dices, Lenin, lo que sucedió ahí es que bajo el reglamento de la ley de comunicación impedía definitivamente la inversión de extranjeros en medios de comunicación, pero vía una reforma al reglamento de la ley de comunicación que se comprobó después con investigaciones que había sido además un reglamento que se modificó, que se reformó de una forma corrupta por la influencia de un empresario mexicano que después compró un importante medio de comunicación, un importante periódico en el país. Eso va a crear una enorme distorsión y lo que crea es más bien corrupción. Es decir, es en el 2013, cuando se crea la ley de comunicación, después se reforma el reglamento a la ley de comunicación para abrir las inversiones privadas, lo que se hizo es legislar ad hoc para favorecer a un empresario mexicano, el Fantasma González, vamos a decirlo con nombre y apellido. Se legisló para favorecer al Fantasma González. ¿Está sucediendo lo mismo hoy día? No lo sabemos. El Fantasma González tiene serios problemas en el Ecuador. Recordemos que ellos compraron, se produce esta reforma para
favorecer al fantasma que pueda comprar el diario El Comercio. El diario El Comercio hoy día tiene serios problemas, no paga a sus empleados, tiene serios problemas con las leyes laborales, las autoridades no actúan, los trabajadores están perjudicados, todos los días protestan y no se les cumple. Ese tipo de inversiones privadas son las que queremos en el país, ese tipo de inversiones extranjeras son las que queremos en el país. Yo creo que el presidente Noboa se ha reformado la ley de comunicación, el reglamento a la ley de comunicación, para favorecer a un grupo, a ciertos empresarios, está actuando de una forma equivocada. Pero si abre realmente el mercado para que puedan realizarse nuevas inversiones por parte también de empresarios ecuatorianos y empresarios extranjeros, y que se pueda incentivar las nuevas inversiones, los nuevos emprendimientos en medios de comunicación, entonces ahí sí estamos ante una real política pública de apertura del mercado, Lenin. Revisemos los hechos. En primer lugar, no hay prohibición en la ley para la participación de capitales extranjeros, siempre y cuando estén las empresas domiciliadas en el país y las personas naturales sean residentes. Otro hecho es la reforma reglamentaria, la primera reforma reglamentaria a la ley de comunicación que emite el presidente Noboa, en donde se dispone la convocatoria a un proceso de renovación de frecuencias. Tercer hecho, una segunda reforma del presidente Noboa al reglamento, determinando que no solo que los extranjeros pueden participar porque no tienen prohibición legal, sino que además podrán participar aquellas empresas o aquellas personas naturales extranjeras, siempre y cuando los capitales provengan de países con los que el Ecuador tenga acuerdos comerciales. Entonces, no sé, César, ¿tú encuentras conexión entre estos distintos actos? ¿Se puede identificar qué hay detrás de estas disposiciones? Algún mal pensado diría pues que esto está bastante claro. Lamentablemente la historia, tenemos que aprender de la historia reciente, Lenin, y es básicamente el mismo modus operandi que vimos con las reformas a la ley de comunicación durante el correísmo, las reformas al reglamento a la ley de comunicación, cómo se expidió ese reglamento. Y como digo, solo basta ver, leer lo que las investigaciones que se han realizado sobre la llegada del fantasma González, cómo adquiere el diario Comercio de una forma corrupta. Básicamente es el mismo modus operandi. Se abre la posibilidad de que este empresario mexicano pueda adquirir el diario Comercio y pueda también hacerse de una segunda red nacional de televisión, que poco tiempo después se le concesiona de una forma absolutamente irregular. En este caso, como bien señalas, Lenin, se está convocando a un nuevo concurso de frecuencias y luego aparece esta disposición. ¿Qué se tiene en mente? ¿A qué grupos se quiere favorecer? Eso es lo que llama la atención. Invita, en todo caso, esta reforma a que existan especulaciones sobre las reales intenciones. Porque, como digo, si la idea del presidente o de quienes lo asesoraron para realizar esta reforma de la Secretaría de Comunicación, yo no sé quién dicta las políticas de comunicación, quién le susurra en el oído al presidente para que tome estas disposiciones. Si quien tenía en mente esto es abrir el mercado para que los medios de comunicación en el Ecuador se fortalezcan, tendrían que hacerlo de forma integral y tendrían que reformar, por ejemplo, la ley de regulación del mercado. La ley de regulación del mercado impide que los empresarios nacionales inviertan en medios de comunicación. Entonces, en este momento tenemos una distorsión enorme. Se permite la inversión de empresarios extranjeros, pero no se permite la inversión de empresarios nacionales en los medios de comunicación del país. ¿Eso es en un mercado justo? ¿Eso es abrir el mercado? Yo pienso que no, que se debería actuar de forma integral. Revisemos más hechos, César, más factos. El Ecuador es un mercado comunicacionalmente hablando bastante pequeño. Hoy estamos sin duda ante un escenario crítico debido a las múltiples complejidades que afectan de manera transversal a la nación. Y además tenemos a un poder político
que no precisamente aprecia el debate de ideas que se suele generar en los medios de comunicación. Con esta situación, con este dibujo, y que se ponga sobre la mesa una reforma a la normativa que enmarca a los medios de comunicación, ¿esto hace ruido? Sí, hace ruido porque además tampoco tenemos claridad, Lenin, sobre cómo va a ser el concurso de frecuencias que se va a llamar en pocas ahí va semanas. A estar la clave, César, ahí va a estar el detalle en los términos de referencia de ese concurso que habrá que revisar con lupa. Totalmente, totalmente. No sabemos qué frecuencias se van a poner en juego, ¿no es cierto? Y si lo que hacemos, si estamos buscando que extranjeros se apropien de frecuencias, de medios de comunicación que ya están establecidos, porque son incómodos al poder, estamos ante una gravísima amenaza a la libertad de expresión, Lenin. Y eso realmente sería nefasto, o sea, acabaría con ya un debilitado ecosistema de medios de comunicación del Ecuador. Como digo, todavía hay la oportunidad, quiero pensar que el presidente ha tomado una medida para abrir la posibilidad de que se invierta en los medios de comunicación ecuatorianos, se fortalezcan los medios de comunicación. Pero para hacerlo tiene que tomar la medida correcta. Y esto es también abrir para la posibilidad para las inversiones de empresarios nacionales que actualmente están restringidas por la ley de regulación del mercado. César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Gracias, César, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Un gusto, Lenin, un enorme saludo para ti y para toda la audiencia.